Todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestro invitado, el rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Ramón López Ayago. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Un placer saludarte y estar con tu audiencia. Un gusto conversar con nuestro invitado y la verdad mucho interés de escuchar lo que tiene que compartir con nosotros acerca de varios temas. Yo iniciaría a partir de la renovación de las autoridades en la Universidad Central de Venezuela. Leí una entrevista que ofrecía nuestro invitado advirtiendo que bueno, que no están muy seguros ustedes como otros rectores de la VERU de participar en un proceso similar, organizar un proceso similar en sus respectivas instituciones. ¿Por qué, rector? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, sin ánimo de opinar sobre situaciones internas de estas universidades, un proceso de esta naturaleza tiene que tener un blindaje total, a los efectos de que no sea posteriormente impugnado o desconocido por alguna instancia, bien sea dentro o fuera de la universidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros en el año 2009 intentamos hacer elecciones en 2 decanatos de la Universidad Pedagógica. En el Pedagógico de Caracas, por cumplimiento de su periodo, de las autoridades decanales, y en el Pedagógico de Maracay por ausencia absoluta del decano. En esa oportunidad llamamos a elecciones, se hizo todo el proceso que detiene de este tipo de eventos, y un día antes de las elecciones, de las elecciones per se, de la práctica pues, del voto, recibimos una comunicación, o recibió la Comisión Electoral una comunicación del TSJ, de la Sala Electoral, donde suspendía las elecciones de ambos decanatos, habida cuenta de que no estaba en correspondencia el reglamento con lo que establece la Ley Orgánica de Educación en su artículo 34. Entonces, donde habla pues de la participación de todos los sectores en igualdad de condiciones. Se nos suspendió esa elección, y al igual que nosotros se le suspendió la posibilidad de hacer elecciones a las demás universidades nacionales que tenían periodo vencido. Y luego en el 2014 se nos combinó a elaborar un reglamento electoral. En efecto lo hicimos por un mandato del TSJ y establecimos lo que nosotros consideramos igualdad de participación. Recuerdo que es una ponderación de 20 para cada sector, 5 sectores, 20 cada uno, y establecimos ese reglamento. Lo enviamos al TSJ y a la fecha de hoy estamos esperando respuestas sobre ese particular. Entonces, obviamente, como quiera que nuestro proceso electoral fue impugnado y procedió a la impugnación porque no se correspondía con la Ley Orgánica de Educación, vemos también con mucha cautela el llamado de elecciones en la Universidad Central de Venezuela, porque si revisamos el reglamento, pues pareciera que no está cumpliendo con el mandato de esa ley orgánica. Entonces, cualquier impugnación que se haga ante el TSJ, pues esperaremos cuál será la respuesta. Por eso estamos en este momento observando con detenimiento qué es lo que va a acontecer en la UCB. Lo que sí es cierto, María Alejandra, es que absolutamente todos los rectores y todas las autoridades rectorales de todas las universidades nacionales que hemos sido electos queremos elecciones. Y las queremos desde hace tiempo, desde hace bastante tiempo, desde el vencimiento de nuestros periodos. Pero no ha sido posible realizar ese proceso electoral. Pero lo que también nos preocupa a algunos rectores de la VERU es que en este año pasado, desde el mes de marzo, abril del 2022, se crearon 2 comisiones para estudiar la posibilidad de una nueva ley de educación superior y de un reglamento electoral para renovar autoridades universitarias. Y evidentemente que ambas propuestas tenían que ir a la Asamblea Nacional y ser evaluadas por la Asamblea Nacional, que es la que en definitiva tenía la potestad o la reserva legal para sancionar ambas cosas. Bueno, eso no se dio y por eso ahora causa, si se quiere, un poco de sorpresa
este llamado porque todos participamos en esa comisión. Y a nosotros nos gustaría sobremanera que cualquier proceso electoral que haga cualquier universidad nacional sea respetado y se convaliden los resultados por las instancias tanto universitarias como gubernamentales. Pero de verdad que estamos un poco a la expectativa, pues, esperando a ver qué ocurre con esas elecciones para después ver qué decisión tomamos nosotros. Entre otras cosas, rector, entiendo, por cierto, corrijo, nos acompaña Raúl López Sayago, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Entre otras cosas, rector, nos da la impresión, por lo que usted acaba de compartir con nosotros, que, entre otras cosas, el temor que existe en el resto de instituciones que forman parte de la ABERU es una posible intervención del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, ¿correcto? No, o sea, eso no nos causa ningún temor. Lo que nosotros queremos, y el planteamiento es que deseamos unas elecciones que estén totalmente blindadas y que no exista ninguna posibilidad de impugnación ni de no reconocerla. Porque yo creo que el desespero tampoco puede privar en la toma de decisiones y tenemos que caminar con pie firme. Nosotros teníamos mucha esperanza. Yo pensé que el año pasado, cuando discutimos eso en el CNU, a finales del año pasado íbamos a tener elecciones y que ya este año estaríamos ya, pues, por supuesto, con otras autoridades en cada una de nuestras universidades, pero no ocurrió así. Entonces, si en una oportunidad se deja sin efecto o se suspende un proceso electoral porque no le corresponde el reglamento con la Ley Orgánica de Educación, porque en esta oportunidad sí lo van a permitir. Eso es lo que nos causa un poquitico no de temor, sino de preocupación o extrañeza. Es decir, no sabemos cómo va a responder el TCJ ante cualquier impugnación que se dé, si se va a impugnar por la misma razón. Entonces, si tú impugnas un proceso con las mismas razones que impugnaste otro proceso y el otro se le dio curso, ¿qué va a pasar con este? Entonces, esa es la preocupación que tenemos, María Alejandra. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quiero referirme a la situación de las universidades. Este martes 28 de febrero está convocado un paro nacional de 2 días, impulsado por la Federación de Asociación de Profesores Universitarios, y yo le pediría un comentario acerca de este tema, pero si me permite, rector, al regreso le doy la palabra para contestar. Vamos a publicidad. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión
WSR 750, la radio que se ve. Amigos, en Conexión 750, conversando con el rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Raúl López Sayago. Yo les dejaba una inquietud a propósito de la situación de las universidades, que pasa por la renovación de las autoridades, pero también por esta protesta constante de profesores y trabajadores por los bajos salarios. Hay un paro convocado de 48 horas a partir de este 28 de febrero por la Federación de Asociación de Profesores Universitarios. ¿Cuál es la posición de ustedes, rector, y qué puede compartir con nosotros en torno a la situación de las universidades? Lo escuchamos. Nosotros desde el Consejo Universitario, y desde que comenzó este conflicto, nos pronunciamos en total apoyo y respaldo a las justas luchas que desarrollan no solamente los profesores universitarios, sino que desarrollan todos los miembros del sector público nacional. Y nos pronunciamos en apoyo porque es totalmente razonable sus reclamos y totalmente justas sus demandas. Fíjate que si alguien se pregunta quién estará liderizando esas protestas, quién estará motivando a que esto se mantenga y no tenga, parece que final de la acción, la respuesta es muy sencilla. Es la situación, aquí nadie está liderizando esa protesta, es la situación tan terrible por la cual están pasando los profesores y los docentes en general del país, y por supuesto el sector universitario, porque ni aun cuando ellos quisieran asistir los 5 días que corresponden a su trabajo, pudieran hacerlo, María Alejandra, porque obviamente que cuando tú revisas los sueldos y llegas a la conclusión de que están ganando $25 al mes, es decir, ¿cómo tú te movilizas de tu casa a tu trabajo 5 días a la semana si eso es lo que estás percibiendo como salario, que no te alcanza absolutamente para nada? Entonces, esta es una protesta que por inercia va a continuar y va a seguir. El gobierno tiene que tiene que mirar esta situación con mucho detenimiento y tratar de buscar cómo solucionar el problema tan grave que tenemos, porque está en juego la educación del país. Yo insisto en eso, la educación es el factor fundamental de desarrollo de cualquier país, es el generador de conocimiento, y el conocimiento es el que compite, es el recurso más valioso que tenemos para competir, y si no tenemos conocimiento, pues no competimos. Y entonces aquí la situación es dramática, es grave, y yo creo que el gobierno tiene que estar muy preocupado y debe atender de manera inmediata las demandas del sector educativo nacional, a todos los niveles y modalidades, es decir, no solamente un solo sector. Y por supuesto que también tiene que comenzar con un plan integral de recuperación de planta física y de condiciones para ese trabajo tan importantísimo como el de formar niños, jóvenes y nuevos profesionales. Entre otras cosas, rector, porque como usted lo ha dicho, esta situación afecta a todos los trabajadores, incluyéndolos, entiendo, a ustedes, en relación con la crisis económica que afecta al país, ¿correcto? ¿Qué puede decirnos? A todo, Miranda, la situación es dramática, de verdad que es bastante terrible. A veces a uno le da cosa decirlo, pero es real. Hay colegas pasando hambre, hay personas que tienen bastantes necesidades, y si por casualidad los acompaña una necesidad de asistencia médico hospitalaria, pues la cuestión es más dramática todavía. Y de verdad que yo pienso que esto tiene que a esto se le tiene que buscar una solución lo antes posible, porque esta crisis humanitaria compleja que cada vez se acentúa más está afectando a todos los sectores de la sociedad venezolana, pero no solamente a los maestros y los profesores. Tú puedes tener un estatus social muy bueno, puedes tener unas condiciones de vida fabulosas, pero tus hijos tienen que estudiar, y no podemos mandar a todos los niños de Venezuela y a todos los jóvenes de Venezuela a estudiar fuera del país. Tienen que estudiar y alguien los tiene que atender. Y esa persona que lo tiene que atender, pues en estos momentos, incluyendo el sector privado, no está en condiciones para poder desarrollar con el éxito y con la calidad que se requiere el proceso de enseñanza y de formación de niños jóvenes a nivel de bachillerato y de profesionales en el sector universitario. La verdad que el tema es bastante complejo y complicado. Y cuando tú preguntas en el CNU, por ejemplo, que es el espacio, nosotros preguntamos por problemas presupuestarios, nos dice que es que no hay dinero. Entonces, bueno, eso es preocupante, porque yo decía el año pasado en una entrevista que me hicieron, bueno, aquí lo que queda es que el gobierno declare una emergencia económica,
y que se busquen las maneras y las formas de poder atender el problema. Pero es que el problema este año es mayor que el año pasado, y parece que cada día que pasa es mayor. No, pero es que además no lo hemos conversado con otros actores en este espacio, rector, y de la sociedad me refiero, y es que con relación al salario mínimo, por ejemplo, no hay fecha establecida para anunciar un posible ajuste. Yo le pediría un comentario porque a la luz del tipo de cambio oficial, ahora mismo el sueldo mínimo en nuestro país se ubica solo por encima de $5 mensuales. ¿Lo escuchamos? No, eso realmente, cuando tú escuchas esas cifras, yo creo que nadie te las cree, absolutamente. En el exterior, tú, o con los compañeros que tú tienes fuera de otras universidades con las cuales haces a veces alguna conferencia, ellos es imposible que crean que alguien pueda subsistir con ese monto o que alguien gane eso. Y lo otro, mira, aquí deberían de sentarse a conversar en una comisión de revisión de sueldos y salarios, los miembros que en estos momentos están al frente del país gobernando, y los gremios. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no se sientan? Porque posiblemente no se sepa cuál es el presupuesto de la nación. Porque para yo poder hablar de números y para yo poder hablar de sueldos y salarios, pues no tengo que saber cuál es el presupuesto real del país. Y sobre la base de ese presupuesto, saber qué se le va a asignar a educación. Pero yo creo que este es uno de los pocos países donde no se sabe qué presupuesto se maneja. Y eso también provoca de una manera bien compleja la discusión. Porque yo no puedo discutir si no tengo cifras en la mano. Y de verdad que es enredada la situación. Bastante enredada. Porque sin cifras como tú discutes, sin cifras como tú proyectas, sin cifras como tú estableces alguna suerte de asignación presupuestaria para el sector, y de esa manera establecer los salarios. Ahora, si hay cifras extraoficiales, rector. De hecho, recientemente el Observatorio Venezolano de Finanzas publicaba sus cálculos y proyecciones de inflación para enero y ya roza el 40%. El Sendas asegura que la canasta alimentaria familiar roza los $500 mensuales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. ¿Qué te puedo decir? Que mes a mes ganamos menos, porque la inflación conspira permanentemente contra el poder adquisitivo del venezolano. Entonces, eso es terrible. Aquí, si no se establece una política, si no hay un cambio de política económica y una sinceración del gasto público, pues nosotros vamos a seguir pasando las penurias que hasta el momento hemos tenido. Y repito, la educación, que sería lo que nos podría sacar de esta situación tan terrible, pues se ve total y absolutamente afectada. Ahora, nos han dicho algunos analistas que da la impresión que esto es parte de una política de Estado. Yo le pedía un comentario, no solo el tema de la asfixia de las universidades, sino los bajos salarios con la intención de tratar de controlar la devaluación de nuestra moneda. ¿Cómo lo ve usted, rector? Lo escuchamos. Mira, pensando razonadamente y lógicamente, una política de Estado no puede estar dirigida a destrozar el Estado. Porque si es una política de Estado que pudiera pensarse en el momento en que el país tiene bonanza y que tiene riqueza y que tiene ingresos, evidentemente que si estuviese pasando lo que está pasando en este momento con un presupuesto como el que tuvimos hace 20 años, evidentemente que la gente pensaría, no, eso es una política de Estado. No nos quieren dar el momento porque realmente la política es diezmarnos. Pero en este momento, cuando tú observas que no es el sector educativo solamente, sino que es todo el sector público nacional y los empleados de empresas privadas los que están pasando las penurias y las necesidades, ya tú observas que no puede ser una política de Estado. Es posible que el Estado no tenga recursos como atender esas necesidades que el país tiene, pero tampoco busca las maneras y las formas de cómo enfrentar la situación de déficit presupuestario que tiene el país, porque ya no se puede hablar de déficit presupuestario de instituciones, sino del país, y eso evidentemente que nos afecta absolutamente a todo lo que trabajamos en el sector público. Fíjate tú que con esto que está ocurriendo, la burocracia nacional tiende a colapsar, todos los servicios públicos tienden a colapsar. Entonces, si es una política
de esa naturaleza, evidentemente que es inentendible totalmente, porque es como que si tú te estuvieses haciendo el harakiri, y eso no tiene sentido. Y es absolutamente ineficaz tomando en consideración los índices de inflación, ¿no cree usted? Así es, totalmente. Ahora, rector, finalmente yo le preguntaría cuál es el devenir de las universidades en las actuales condiciones, porque otro tema tiene que ver con la deserción escolar y de profesionales que, bueno, abandonan lamentablemente el trabajo por los bajos salarios. ¿Lo escuchamos? La deserción y la diáspora va a seguir, Alejandra, va a seguir porque la gente se desespera. En cualquier conversación que escuchas, inclusive de gente ya mayor, que dice, bueno, ya yo no soporto más esto, yo me voy a tener que ir del país. Y entonces el país se va a seguir descapitalizando, y descapitalizando en algo tan importante como es el conocimiento. Serán profesionales maravillosos. Ya se ha ido la mayoría de la gente que estaba entre los 25 y los 45 años. Y ya otras personas de un poquito más de edad están pensando también en ausentarse en este país, porque la situación es definitivamente inaguantable. ¿Y eso a quién beneficia? Bueno, beneficia a los países que lo están recibiendo, pero a nosotros nos perjudica cada vez más. De tal manera que, ¿cuál puede ser el planteamiento de nosotros? Bueno, seguir resistiendo, seguir persistiendo y seguir trabajando para, de alguna manera, mantener la esperanza y la fe en que los males no son eternos y que el país tiene que renacer y reencontrarse nuevamente con un camino de desarrollo y de equilibrio social. Y para ello la educación es fundamental. Rector Raúl López Sayago, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Está al frente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Tiene que ver con las universidades, y eso pasa por la renovación de autoridades, ahora mismo en la Universidad Central de Venezuela, y el paro de 48 horas que se inició este martes 28 de febrero. Vamos a la pausa y ahora venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Claudio Bifano y la geoquímica ambiental. En los años 70, el río Tuy había sido severamente intervenido y parcialmente convertido en un reservorio y medio de transporte de grandes cantidades contaminantes, y se sabía poco sobre la identidad, toxicidad y persistencia de estos contaminantes. El doctor Claudio Bifano no solo identificaría metales pesados como el plomo, el zinc y el hierro, sino también describiría, por primera vez, procesos de acumulación de contaminantes propios de ambientes tropicales. Claudio Bifano llega muy joven con su familia desde Italia a San Felipe en el estado Yaracuy. Se muda a Caracas a estudiar química en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente obtiene su doctorado en la Universidad de California en San Diego. En 1979 crea la sección de Geoquímica de la Contaminación en el Instituto de Geoquímica, actual Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Allí se dedica a investigar la química inorgánica en sistemas naturales y descubre cómo la estacionalidad del clima tropical afecta los procesos de distribución, acumulación y transporte de especies químicas en el río Tuy
y en afluentes del lago de Valencia. Fuera de su laboratorio, el Dr. Bifano se ha consolidado como un pilar fundamental en la institucionalización de la ciencia en el país, ideando e impulsando importantes políticas científicas nacionales desde las instituciones. Actualmente ocupa el sillón número 4 en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual ha presidido en 4 oportunidades. También fue recientemente nombrado académico honorario en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, la investigación y las instituciones científicas del país están en deuda con el Dr. Bifano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado que conoce perfectamente el tema que debatimos en el programa. Lenín Danieri es periodista, trabaja para portales informativos, es productor, recibe nuestra comunicación desde el estado Zulia y le agradezco profundamente acompañarnos. Lenín, gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, saludos a ti y a toda la audiencia, muy buenas tardes. Con mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en el estado Zulia. Yo te pediría un comentario inicial luego de estos ataques con armas de fuego contra comercios en esta región del país. Te escuchamos. Sí, fíjate que este tema de los ataques a establecimientos tanto comerciales como de producción alimentaria no es nuevo. Lo que sí fue nuevo es la forma como llegaron de la manera tan violenta y en un ejercicio casi simultáneo en 2 comercios. Se bajaron unos sujetos y inmediatamente empezaron a disparar contra los quienes estaban allí comprando, consumidores. Eso es algo que, eso sí no había ocurrido. Había ocurrido que lanzaran granadas fragmentarias o disparos contra la fachada de un comercio cuando estaba cerrado, pero no de esa forma. Esto, por supuesto, llamó poderosamente la atención y de inmediato tengo entendido que hay comisiones inclusive de Caracas acá analizando e investigando qué organización criminal sería responsable. Hay que analizar también el tema de las organizaciones criminales. Acá en el Zulia hay unas cuantas bandas que están operando dedicadas a este tema de la extorsión. El año pasado hubo varios ataques a establecimientos comerciales y a empresas productoras de alimentos, específicamente empresas camaroneras ubicadas en la cañada Urdaneta. Allí hubo no solamente que fueron ataques, sino que las bandas llegaron y asesinaron a los trabajadores porque el propietario de la empresa no pagaba dinero. No es algo nuevo, esto ya vino ocurriendo desde hace ya algo de rato, ¿no? Pero sin embargo, este modus operandi reciente llamó poderosamente la atención porque, caramba, estamos hablando de 7 personas heridas y un muerto. O sea, y eso fue en un ataque prácticamente casi organizado y casi simultáneo. Pues sucedieron con unos cuantos minutos de diferencia, casi 1 hora de diferencia entre uno y otro. Es evidente que había coordinación entre estas bandas al momento de ejercer este ataque. ¿Con qué propósito? ¿Qué era lo que buscaban? Honestamente no sabría decirlo, pero es algo sumamente terrible y se puede catalogar como terrorista. Tú decías, Lenín, no es nuevo. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Ciertamente nos ha tocado reseñar otros actos delictivos de este tipo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tú dices, bueno, no puedo adelantar nada, pero en tu opinión, ¿a qué obedece esta situación? Te escuchamos.
Sí, fíjate que han ocurrido eventos y situaciones así similares del año pasado, del año anterior a al pasado, durante todo este tiempo. De hecho, yo recuerdo algo sumamente terrible que ocurrió en la costa oriental del lago, donde lanzaron una granada para una residencia donde vive un comerciante. Esa granada cayó en un patio donde estaba una familia y mató a una niña. Eso fue hace aproximadamente como 3 años. Entonces, este tipo de situaciones que han ido increciendo, y esto ha demostrado y esto ha evidenciado que hay una gran presencia de organizaciones criminales que se han dedicado a la extorsión y al cobro de vacunas al sector comercial. ¿Qué ha ocasionado esto? Hay municipios que prácticamente perdieron el tradicional tejido comercial. Tú sabes que cuando se conforma a una zona urbana, siempre se generan una especie de tejido comercial que si las panaderías, que si la tiendita, que si la carnicería, la pizzería. Ese tipo de negocios se van conformando en una zona urbana. ¿Qué pasó en la Cañada de Urdaneta y en el municipio Santa Rita? Estos negocios desaparecieron. ¿Por qué? Porque llegaron las bandas y empezaron a decirle a las personas: mira, si tú quieres seguir operando, me tienes que dar tanto al mes. Si no, entonces atente a las consecuencias. Empezaron a hacer estos atentados, empezaron a matar gente, inclusive, y bueno, las consecuencias fueron que muchos decidieron mudarse e irse a otro sitio a abrir sus establecimientos comerciales. ¿Por qué? Porque si no hay confianza en un lugar donde tú puedas hacer tu actividad comercial normal, decidirían tú vienes y te mudas, así de sencillo. No hay las condiciones, y eso ha ocurrido ya en 2 municipios, en la Cañada de Urdaneta y en el municipio de Santa Rita. En otros ocurren fenómenos más o menos similares, pero quizás son más llevaderos o hay un poco más de presencia policial, por decirlo de alguna forma, pero esto está ocurriendo prácticamente en todo el Zulia. Ahora, a estos hechos, me refiero al ataque con armas de fuego al supermercado Samba Latina y a la carnicería Tu Finta Express. Ha trascendido que fueron capturados varios de los implicados, incluyendo Lenín, a un ciudadano de nombre Delvis Manuel González Paz, de 30 años de edad, que fue recientemente extraditado por Migración Colombia, acusado de ser de la banda Gigi. ¿Qué información ha trascendido en el Zulia sobre este punto en específico? Te escuchamos. Es que las autoridades empezaron a hacer anuncios que llamaban mucho la atención. Primero hablaban de un tal Catire Masacre, que esa banda yo no la había conocido operar. La de Gigi sí. Opera básicamente en la Cañada, en la Villa, y tengo entendido que en algunos puntos de Machique también estaría operando. Pero no solamente esas, hay otras organizaciones que están junto a la del Gigi. Está la del CONAS, que fue altamente conocida. Inclusive él tuvo la desfachatez de lanzar un artefacto explosivo y amenazar a la gente del Poder Judicial, porque consideraba que el sistema judicial lo estaba atacando a él. Entonces, este tipo de cosas, cada vez estas bandas como que han tomado fuerza. Es que, para muestra un botón, 24 horas después que las autoridades hicieron el llamado despliegue de seguridad del operativo Carnaval, ocurrió esto. O sea, 24 horas después, que supuestamente hay policías, hay militares en la calle. Bueno, no, a ellos no les importó. O sea, estas bandas no han demostrado sentirse amedrentadas por los organismos de seguridad, no les tienen miedo. Entonces, ahí es donde está el problema, porque están operando de una forma tan abierta y tan descarada, por decirlo de alguna forma, en las narices de muchas autoridades, y no sé por qué no actúan. En la Cañada es algo terrible, la gente no puede emprender, está condenada a ser pobre. La razón principal: si tú vienes y emprendes un negocio en la Cañada, vienen y te llegan los de las bandas y te dicen: bueno, mira, tienes que alinearte con nosotros y pagarnos tanto mensual. Si no nos pagas, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer. Vamos a empezar a matarte gente. Y te lo dicen así, que vamos a matar gente. Y muchas veces esa amenaza no es una simple amenaza de un mero saludo a bandera. No, los tipos van y matan gente. Entonces, por eso es que se ha generado un miedo enorme en la Cañada de Urdaneta. Y también está el tema de que la gente está condenada a ser pobre. Pues nadie emprende, a todo el mundo le da miedo. Dice: no, yo no lo voy a hacer porque me da miedo de que me puedan matar a mí o a un familiar. Que han hecho muchos de estos negocios, se van a municipios donde en teoría hay un poquito más de seguridad. No es que todas, no es que hay muchas, pero sí hay un poquito más de seguridad,
como el eje metropolitano, en la parte de Maracaibo y San Francisco, que ahí, por supuesto, están las sedes policiales y militares. Sería el colmo que esto ocurriera, que pase lo de la Cañada Urdaneta en un área comercial en Maracaibo. Eso sí sería ya un exabrupto, ¿no? Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo, Lenín, advirtió que después de estos ataques, el resto del grupo criminal podría estar fuera del país porque estarían recurriendo a llamadas internacionales para extorsionar a sus víctimas. ¿Qué información ha trascendido en medios sobre este punto? Te escuchamos. Sí, fíjate que la mayoría de los cabecillas de estas bandas, que si el Gigi, que si el CONAS, que si la mayoría, porque hay varios, en Lozada hay un grupo, en la Cañada hay otro, en la costa oriental está Jayco Masacre, hay otro que está más adelante que dicen El Patrón, que está por ahí por los lados de Baral, y a su vez hay otras bandas. Por ejemplo, solo en la Cañada hay 4 bandas. Entonces, quien emprende, quien tiene un negocio allá, tiene que a veces pagarle a los 4. Porque si tú le pagas, por ejemplo, allí, y el otro se va a molestar, pues no le pagas a él y te va a llegar a decir, mira, pagame a mí también. Entonces, si va y tú lo acusas con el Gigi, y el Gigi va y le dice, entonces, ahora sí me vas a tener que pagar obligado porque me acusaste. Entonces, pues te lo digo porque he hablado con algunas de estas víctimas que lamentablemente han tenido que pagar porque dicen, mira, si no pago me matan. Así de sencillo. Entonces me echaban ese cuento. O sea, a veces tienen que entender que hasta con 2 bandas en simultáneo pagarle a las 2. Entonces, por eso es que muchos de estos negocios quebraron en su totalidad. Muchos de estos cabecillas están afuera. Están en Colombia o están en Chile o están fuera del país, definitivamente. ¿Qué podría hacer falta aquí o qué es lo que funcionaría aquí? Que empezaran a investigar estos números que en coordinación con autoridades, ya sea colombianas o ya sea chilenas o ya sea de Estados Unidos, para empezar a ubicar a estas personas que están operando o que tienen su mando, o sea, tienen el liderazgo desde fuera y que tienen contacto constante con sus lugartenientes aquí, que son los que se encargan de las extorsiones, del cobro de vacunas, del sicariato. Entonces, ese tipo de coordinación tiene que hacerse de manera mancomunada, cosa que lamentablemente no ha ocurrido. Tengo que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso, si me permite, Lynn, te dejo un par de inquietudes. Una, la versión que ha ofrecido el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, sobre alias el Gigi, que responde al nombre de Guillermo Boscán. Él supuestamente, según versión de las autoridades en Venezuela, estaría residiendo ahora mismo en los Estados Unidos. Yo te pediría un comentario y además, si me permites, sobre el tema del narcotráfico, porque es que son prácticas similares a las que se escuchan en países donde este problema es francamente serio como Colombia o México. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestro portal cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. ¿Cómo prevenir
prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Estamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de lo que está ocurriendo en el estado Zulia a partir de este ataque con armas de fuego a 2 establecimientos comerciales. Nos acompaña Lenín Danieri, periodista en esta entidad del país. Yo te dejo un par de inquietudes, Lenín, y quisiera tu comentario. Una tiene que ver con la versión del fiscal designado por la Constituyente sobre el paradero de alias El Gigi. Dijo él que Guillermo Boscán estaría ahora mismo en los Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos que se ha publicado en medios de comunicación en Zulia sobre este punto y el tema del tráfico ilegal de drogas? Lenín, te escuchamos. Mira, de hecho, tú lamentablemente no vas a ver mucho en medios de comunicación a algún periodista que hable abiertamente, que te explique cómo funcionan las bandas, de quiénes son, dónde están, cómo operan, quién es el cabecilla, dónde están. Por supuesto, a nosotros nos llega la información. Ya sabíamos que el Gigi estaba en Estados Unidos. Inclusive he dicho que estaba por los lados de Texas, pero no, por supuesto, eso me imagino que el fiscal sabrá más que yo. Pero el caso es que no todos los medios se atreven a publicar esto. ¿Por qué? Porque quedan lugartenientes aquí y esos lugartenientes han demostrado ser en extremo peligrosos y operan a la buena de Dios. Entonces, sí, a veces lamentablemente ni las autoridades se salvan del accionar de ellos, mucho menos un ciudadano común. Por eso es que y mucho menos un periodista. Entonces, por eso es que no vas a ver tantas publicaciones, o si las ves, no están firmadas por periodistas, sino está firmada por el medio como tal. Hay mucho temor porque te decía, o sea, son organizaciones criminales que están muy bien estructuradas, son gente que tienen logística personal para investigar a quienes pueden ser las posibles víctimas de extorsión, a quienes pueden pagar cierta cantidad de dinero y a los que no, a los que llevan información, a los que llaman a los pichadores, que son las personas que se encargan de buscar a estas posibles víctimas. Dice, bueno, mira, en el barrio tal hay un señor que se llama fulano, que le abrió un local, tiene tal cosa. Bueno, entonces llega la gente de tal banda, del Gigi, del Conazo, cualquiera, y viene y le dice, mira, ponte, alíñate aquí con fulano. Muchas veces estas conversaciones son por teléfono, y sí, efectivamente, son llamadas telefónicas que se hacen de números internacionales, tanto de Chile como de Colombia. Lo que sí he podido evidenciar, y de hecho yo hice una investigación, que por supuesto no puedo dar mucho detalle de eso, pero el caso es que estas bandas no operan con el narcotráfico, son cosas totalmente distintas. O sea, sí hay organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, pero sobre todo en la parte fronteriza. Por supuesto, en la Cañada, en Jesús Enrique Lozada, es zona fronteriza con Colombia, en Mara y Guajira ni se diga, y al igual en varias partes del sur del lago, ahí también están operando estas organizaciones que tienen más que todo, o están muy relacionadas con el tema del transporte de drogas que proviene de Colombia hacia el lago de Maracaibo. O sea, ahí se presta toda una logística y tienen toda una planificación. O sea, pero ellos operan totalmente distinto a las bandas. Estas bandas son otro grupo, pero son de organizaciones criminales que están dedicadas a este tipo de delitos, ¿no? Al delito de la extorsión, al delito
el sicariato, el cobro de vacunas, el contrabando. Hay otro negocio también que es la extracción de material estratégico a través del lago de Maracaibo y transportarlo hacia Colombia. Hay zonas que están desmanteladas porque todo el metal de allí se lo han llevado con dirección hacia Colombia. O sea, es todo un mapa de actividades a las que se dedican este grupo de delincuentes, y que esto ocurre a veces en las narices de las autoridades. Le diga, Pelo, tu experiencia, ¿desde cuándo se ha, digamos, profundizado esta situación de violencia en el Zulia? La verdad no recuerdo que esto, digamos, fuera un problema, al menos de estas dimensiones, hace algunos años. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Sí, aquí siempre ha habido reyertas. De hecho, hace muchos años hubo que de ahí sacaron una película que se llamaba La Matanza de Santa Bárbara, que eran dos familias que se peleaban, eran los Melián contra los, no me acuerdo del otro apellido. Pero este tipo de cosas siempre ha ocurrido, ¿no? Pero ahora estamos hablando de que se han magnificado, se ha masificado, perdón, este accionar o esta presencia de estos grupos criminales. Antes habían ciertos grupos, ciertas bandas que tenían un poder hegemónico. Estaba en el caso de los Melián y otras bandas que tenían cierto poder. Al morir los jefes o los lugartenientes de estas grandes bandas, empezaron a quedarse estas bandas más pequeñas, que eran muchos de ellos, muchos de estos que conforman ahora estos liderazgos de estas bandas, pertenecían a estas organizaciones. De hecho, tengo entendido que, no recuerdo si es el Gigi o el CONAS, que trabajó con una de las bandas de los Melián. O sea, a partir de esas muertes, de que esas bandas empezaron a tener fuerza, se empezaron a crear estas otras bandas más pequeñas. Y esto se ha masificado por gran parte del Zulia. De allí es que viene el tema del aumento de la violencia. Lo que sí tienen que hacer las autoridades, y estoy notando que están haciendo un esfuerzo, es que empezar a identificar quiénes son los que están encargados de hacer este tipo de llamadas extorsivas y empezarlos a ponerlos bajo custodia, ya sea neutralizarlos, detenerlos de alguna forma. Pero sí he notado que hay presencia de gente de Caracas, principalmente el centro del país, que están tratando de hacer esto. No sé hasta qué punto o por qué no dejaron eso a manos de las autoridades locales. Quizás los de Caracas dijeron, bueno, si no lo han hecho todo este tiempo, no creo que lo vayan a hacer ahora, entonces van a necesitar ayuda nuestra. Yo me imagino que enviaron este tipo de refuerzos, ¿no? Pienso yo. Y finalmente, ¿qué ocurre con las zonas operativas de defensa integral, la SOD, y en general la Fuerza Armada Nacional no toma partido con relación a ninguna de estas situaciones, Lenín? Sí, de hecho ellos se reúnen semanalmente, la SODI con las policías, con todos los directivos de la policía, pero yo pienso que los militares no tienen conocimiento del control policial y cómo se maneja la actividad delictiva. Ellos tienen conocimiento de seguridad y defensa de la nación, tema de ya más masivo en cuanto a un enfrentamiento bélico, o sea, más conocimiento en cuanto a eso. El tema policial es muy amplio, o sea, porque habla de modalidades criminales, cómo estas modalidades mutan a veces dependiendo de cómo una banda ya no consigue dinero con la extorsión, entonces se dedica a otra cosa. Ese tipo de dinámicas las manejan otros organismos de seguridad, el CICPC, la Policía del Estado. Serían en estos casos ese tipo de organismos que deberían hacer la planificación policial, pero ocurre que lo están haciendo son los militares. Los militares, a mi juicio, no tienen el conocimiento de eso. O sea, ese conocimiento lo tienen las policías. La Guardia Nacional quizás tenga conocimiento de seguridad y orden público y tiene manera de cómo abordar o tener el tipo de confrontación con organizaciones criminales en zonas urbanas, pero no tienen o no manejan ese tema de cómo operan estas organizaciones o cómo es la dinámica de ellos. De eso se encargan son los policías. Y el CICPC ha demostrado en todos estos años que lo ha hecho muy bien. Perdón, no quiero decir así. Bueno, no le voy a lanzar ramos al CICPC. Lo que quiero decir es que la policía científica
es la policía creada desde un primer momento encargada de detener y a identificar a este tipo de organizaciones criminales. No debería dársele la planificación y la investigación a un organismo que, como en este caso los militares, que no tienen idea de cómo hacerlo. Es sencillo, es lo que pienso yo, zapatero a su zapato. Daniel, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos, periodistas destacados en el Zulia, ofreciendo toda clase de detalles acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de inseguridad de esta región del país, tomando como punto de partida los recientes ataques con armas de fuego a 2 establecimientos comerciales. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterina Manzano, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR